estamos. Amado Dios, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias por permitir estar unidos esta noche. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, la guía, la instrucción, el acompañamiento, para que descienda de los cielos ese discernimiento, esa comprensión, esa sabiduría, Señor celestial, que pueda estarnos guiando a través de los labios, Señor, de tu Hijo Odín. Úsalo, Espíritu Santo, de una manera poderosa y que se enriquezca con la bendición de la dirección tuya, amado Dios, ya que lo que estamos aprendiendo, las bases que tenemos están en ti, amado Espíritu Santo, y aunque echamos mano de algunas otras ciencias, aunque echamos mano de algunos otros conocimientos, siempre nuestro punto de partida eres tú, amado Señor. En el nombre de Jesús ponemos esta bendita clase en tus manos. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Qué bueno que ya estamos conectados en este momento. Y pues una gran bendición poder tener en este momento al pastor Odín, al doctor Odín, ya que él forma parte del equipo de maestros, de catedráticos de la Facultad de Ciencias Teológicas Internacional FUVIET. Y bueno, es una tremenda bendición poderlo tener el día de hoy, amado, pues no sé cómo decirle doctor, licenciado, pastor, pero me voy a comunicar mejor como pastor, ¿verdad? Pero pues gracias por haber aceptado la invitación y pues adelante este tiempo. Nos gustaría poder escuchar un poquito para que los alumnos se den cuenta un poco más de lo que está haciendo, de los proyectos también de la facultad. Y de esta manera, pues, introducimos a la clase. Adelante, amado pastor. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, Pastor Arturo. Buenas noches a todos. Es una bendición, es algo maravilloso poder estar con ustedes y poder compartir la lección del día de hoy, el tema de hoy que nos ocupa. Y bueno, para todos, mi nombre es Odín Izquierdo Gallegos, servidor de ustedes, y creo que pues lo importante de todo esto es, sabemos que a través del conocimiento el propósito es exaltar a Dios. Sin en cambio, estamos aquí trabajando en la ciudad de Tula de Allende Hidalgo. Estamos pastoreando como algo para que ustedes nos conozcan un poquito. Estamos trabajando aquí en Tula y pues llevamos ya pastoreando un ratito ya, por ahí algunos 27, ya 28 años de pastor. Y en este tiempo, pues Dios nos ha permitido también poder seguirnos preparando, capacitando, estudiando, porque pues es importante que nosotros podamos enseñar la palabra de mejor manera, como dice la Escritura, trazando la palabra bien, como obreros para no avergonzarnos. Y pues también estamos como coordinadores en todo lo que es la República Mexicana y fuera internacionalmente de la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas FUVIET. Es una asociación civil que está dada de alta la facultad en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues eso nos ayuda también a poder tener un título universitario, una licenciatura con valor curricular y validez ante la Secretaría de Gobernación. Y pues estamos trabajando en esa parte y damos gracias a Dios en esta noche por la oportunidad que nos da y la invitación que nos hizo el pastor Arturo para poder estar con ustedes y compartir la lección de el cristiano y la psicología. Entonces, pues, una vez que les he comentado un poquito acerca de mi persona, a mí me gustaría, pues, que ustedes a través de la lección que vamos a ir analizando, obviamente, conociendo la postura de algunos escritores y de algunos psicólogos cristianos y de algunas personas que se han dedicado a tal vez a la investigación,
y su punto de vista lo vamos a ir analizando. Yo quisiera que ustedes fueran de alguna manera haciendo anotaciones por si al final tuviesen alguna pregunta, tuviesen alguna duda, pudiésemos despejarla para que podamos ir caminando de la mano, sabiendo que todo estudio, ¿verdad? Todo estudio, podemos decir que no existe muchas de las veces la verdad absoluta. Sin en cambio, tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos ilumine para poder entender de manera correcta, de manera amplia, lo que Él quiere mostrarnos para poder ser nosotros de bendición, pues para otras personas, que ese es el propósito de la capacitación, del estudio, de la psicología, de la consejería, pero es importante abordar este tema. Entonces, me gustaría, Pastor Arturo, entrar a lo que es el tema. Adelante, pastor, adelante. El tiempo es de Dios. Ok, vamos a ir analizando las diapositivas que pudimos elaborar para que pudiésemos nosotros poder tener un poquito más sintetizado tal vez el estudio que ustedes ya conocen, que es el cristiano y la psicología, y ver la postura que tienen algunos tal vez en cuanto a este particular. Yo a manera de introducción, quisiera comentarles a ustedes que hoy más que nunca, la gente está interesada en la psicología. Hoy más que nunca la gente tiene una necesidad de conocer más, una necesidad, y bueno, es algo que nosotros tenemos que entender, que el estudio de la psicología trata con la mente, sus sentidos y a la vez el comportamiento humano. Vamos a ir viendo cómo también la palabra de Dios, no solamente como consejeros, sino también como los que de alguna manera en un futuro puedan ser consejeros o tal vez estudiar la carrera de psicología, que les esté a lo mejor motivando a conocer un poquito más en cuanto a la mente, en cuanto a los sentidos, en cuanto al comportamiento de el ser humano. ¿Y por qué es que hay un interés en las personas en la psicología? Bueno, porque la mente controla el comportamiento y nuestro comportamiento influye, como dice nuestro estudio, es influido de muchas formas. Entonces, esto se vuelve un estudio desafiante. Junto con esto, nosotros nos damos cuenta como personas, como padres, o tal vez dentro de la sociedad, cómo hay un problema fuerte dentro de la sociedad que hoy vemos, y es un colapso mental, moral, de situaciones que estamos viviendo día a día. Pero existen algunas posturas referente a la psicología. Sí, algunas posturas que ustedes tal vez ya estuvieron analizando por ahí. Sí tienen ellos esto, ¿verdad, pastor? Ellos tienen ya sus hojas, su manual o el Sí, estudio del cristiano y la sí, pastor, psicología. se les Ok, envió a ellos ya tienen la lectura. Sí. ok. Como vemos nosotros en el estudio, vimos cómo los integracionistas creen que puesto que toda la verdad es la verdad de Dios, la integración de la verdad bíblica para ellos, pues dicen que no es un problema, la psicología para ellos no es un problema, siempre y cuando esté la verdad ahí, para ellos toda la verdad está bien. Y creo que en cuanto a la psicología, existen cristianos que no la aceptan. Es importante abordar
los puntos de vista de diferentes personas, aún cristianos y no cristianos, y vemos a cristianos que no aceptan la psicología dentro de la consejería, dentro del trabajo, llámese pastoral, llámese consejería, llámese en el área psicológica para ayudar a las personas, no lo aceptan y posiblemente ellos no lo aceptan porque hay un desconocimiento. Sí, cuando existe un desconocimiento del tema, entonces nosotros podemos llegar a caer en una confusión. Incluso podemos nosotros considerar a cristianos que argumentan que no tienen nada que ver ellos mismos como cristianos con la teología, con nada que ver la psicología con la teología, y son dos palabras totalmente diferentes que se encargan cada una del estudio por separado. Pero bueno, ellos llegan a pensar que la psicología no tiene nada que ver con la teología y por ello existe un rechazo, ¿no? Igual manera hay cristianos que creen que es una amenaza la psicología, es una amenaza para los fundamentos de nuestra fe. Por lo mismo, por un desconocimiento se llega a caer en ese pensamiento y bueno, es lo que ustedes estudiaron en su manual, que hay personas que argumentan que no existe ningún problema. Por ejemplo, los no integracionistas, por otro lado, ellos creen que es imposible, totalmente imposible, integrar la palabra de Dios con las perspectivas humanas de la sociología. Ellos creen de esta manera y bueno, así vieron ustedes cada uno de ellos como también dice la tercera perspectiva que separa la verdad bíblica de la verdad psicológica y no existe ningún intento por poder reconciliar estas dos partes, la teología y la psicología. Cada uno de ellos da su postura, pero referente a el número 3, yo creo que la psicología en lo personal no nos afecta ni es una amenaza para los fundamentos de nuestra fe, ya que debemos de conocer realmente qué es la doctrina y qué es lo que nos lleva a poder tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos y discípulos, qué es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Ahora, existen cristianos también, número 4, que consideran que no podemos reconciliar esos dos estudios. 5, los cristianos que aceptan la psicología basada en el conocimiento teológico. ¿Sí? Entonces, es algo con lo que nos vamos a topar, no solamente como cristianos, no solamente como consejeros, no solamente como probablemente terapeutas en algún momento, y a lo mejor como pastores, ¿sí? Porque la psicología pastoral pues nos ayuda a poder entender un poquito más. Por ejemplo, quiero comentarles que existen en estos rubros dos tipos. Uno de ellos son los creyentes de buena fe, son buenos cristianos y ahí quiero incluir a líderes, quiero incluir a pastores que muchas veces por falta del desconocimiento de la teología, estos pastores, líderes y creyentes de buena fe tienen el falso concepto de la psicología y de la teología, que son incompatibles totalmente, y hay quienes incluso han llegado a considerar que la psicología es una ciencia demoníaca, que la psicología es algo del demonio, de Satanás, y eso es algo que nosotros, al menos desde mi punto de vista, yo se los comparto, ustedes lo van a analizar, lo van a meditar, porque esto es parte de la madurez, esto es parte del crecimiento, el poder discernir cada una de las cosas. Pero yo no puedo, yo particularmente, yo no creo que sea una ciencia demoníaca, ni mucho menos, porque ahorita vamos a ir viendo a través del estudio que otros lo aceptan con verdadero entusiasmo. Para estos,
La psicología viene a ser como un don de parte de Dios para el hombre, considerando como el don de sanidad emocional. En realidad el problema, fíjese bien, que no existe un problema de creencia, sino un problema de conocimiento. ¿Sí? Porque con esa manera de pensar sin saberlo, entonces nosotros estamos descreditando el evangelio como una fuente de salud mental. Existe un problema terrible, existe un problema fuerte. Yo quisiera comentar un poquito acerca de lo que Dios nos enseña en el evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 5 en adelante. Fíjese bien, muchas veces nosotros hemos sido enseñados y en la manera como hemos sido enseñados, muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios y la palabra obren en nosotros, y lo que tenemos tan arraigado no lo desaprendemos para aprender, para poder nosotros adoptar y adaptar a nuestra vida una enseñanza que no afecta en ningún momento ni la fe, ni la salvación, ni mucho menos la doctrina. Cuando nosotros hemos entendido lo que es doctrina y no dogma, entonces podemos diferenciar entre lo que nos lleva a no agradar a Dios y lo que puede de alguna manera desagradar a Dios. Cuando nosotros hacemos evangelismo, por ejemplo, algunos de nosotros nos enseñaron primero a presentar a Cristo, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos que hablar de Cristo primero, ¿sí? Tenemos que presentar a Cristo porque el evangelio es cristocéntrico. El evangelio tiene que ser cristocéntrico y nos paramos nosotros en un lugar a evangelizar y lo primero que hacemos es predicar de Cristo. Pero esa no es la manera en cómo Cristo enseñó. Así nos han enseñado. La manera en cómo Cristo enseñó está en Lucas capítulo 10, versículo 5. Y fíjese bien, cuando analizamos nosotros esta parte de la escritura, y por eso quiero yo un poquito ahondar en ello para que podamos entender la psicología de la teología, de lo que es un dogma y de lo que es una doctrina. Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, nos damos cuenta que el Señor, cuando envió a los 70 a predicar el evangelio, no dijo que hablaran primero del reino. Lo primero que dijo es que cuando ellos entraran a algún lugar, lo primero que tenían que hacer, dice el versículo 5, hasta lo voy a buscar, y solamente, pastores, hermanos, solamente para poder quitar muchas veces de nosotros algunas cuestiones que nos cuestan, porque decimos, es que así me enseñaron, es que yo no puedo cambiar esto, es que esto tiene que ser así como una regla. Pero fíjense bien, Lucas 10:5 dice, en cualquier casa donde entren, primeramente, no dice que evangelices, ni dice que hables del reino. Primeramente tienes que aprender a bendecir. ¿Sí? A bendecir. Porque la bendición cambia el clima total espiritual de lo que se esté moviendo. Y así como dice, primero bendice y luego dice en el versículo 6, en el versículo 7, y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den. ¿Se dan cuenta? A nosotros nos enseñaron primero a evangelizar, a hablar de Cristo, pero Cristo, ¿qué nos enseña? Primero a bendecir, a decir, la paz sea sobre ustedes. Porque hay dos cosas. Las maldiciones pueden romperse, pero las bendiciones jamás podrán romperse. Por eso Dios dice, el clima espiritual de mi ciudad, de mi colonia, de mi familia, del lugar donde trabajo, del lugar donde estoy, es hostil. ¿Cómo vamos a empezar a obrar con poder?
pues bendiciendo, diciendo la paz de Dios sea sobre de este lugar. Y luego convivir. ¿Por qué convivir y comer y beber? Porque nadie nos va a escuchar hasta que no hayamos convivido con estas personas. Una vez que convivimos, entonces empezamos a generar en ellos confianza. Posteriormente, dice en el versículo 8, y en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que pongan delante. Versículo 9, y sanen a los enfermos. ¿Qué quiere decir? Empezamos a orar por la necesidad de la gente. Y luego dice, y entonces díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjense, la evangelización es a lo último, pero a veces nosotros no queremos desaprender para poder aprender, para poder adoptar, para poder crecer. Y eso es algo que la psicología, regresando, nos va a enseñar. A veces desconocemos aún la definición, aún muchas veces no entendemos, estamos un poco, y fíjese bien, yo quise poner ahí alguna definición de lo que es la psicología. Y la psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos se van desarrollando, se desarrollan, sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que los rodea. Muchas de las veces incluso tenemos ciertas dificultades con personas que están dentro de una congregación y no se sienten parte de esa congregación, no se sienten identificados, no se sienten a gustos, hay un problema que está sucediendo en ellos y para ello es importante poder conocer nosotros, ¿verdad? Esta definición históricamente es importante conocer que la psicología se ha dividido en varias áreas de estudios. No obstante, estas áreas están interrelacionadas y frecuentemente se solapan unas a otras, es decir, que unas a otras están bien relacionadas. Por ejemplo, y quise tomarlo como un ejemplo, la psicología fisiológica. Sí, la psicología fisiológica estudia el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso, mientras que la psicología experimental está siendo aplicada en técnicas de laboratorio para estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria. Y cuando nosotros vamos analizando el cristiano con la psicología, también nos encontramos con las diferencias fundamentales. Esas diferencias fundamentales entre la psicología y las sagradas escrituras y decimos, bueno, si tengo la Biblia que me enseña todo, y yo siempre he dicho, como dijo uno de los profetas, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? En este caso, ¿cómo conoceremos si no hay quien nos explique, quien nos guíe? Y ahí entra, bueno, uno de los 5 ministerios que ustedes ya han estudiado, que ya conocen, y que uno de ellos es el ministerio de maestro. Ese ministerio de maestro, pues el Espíritu de Dios, a quien lo dio, a quien llamó, se lo dio para enseñar, para que nosotros podamos recibir más conocimiento de la Escritura, iluminación del Señor. Y fíjese la diferencia de enfoque. ¿Qué nos dice la diferencia de enfoque? Nos dice que la Escritura está centrada en Dios. La psicología está centrada en el hombre. Yo quisiera, no puedo hacer preguntas, ¿verdad? Hasta el final. Bueno, pues, tengo que hablar. Es que a mí me gusta mucho en el estudio que ustedes hablen, pero bueno, el tiempo premia, perdón, amados. Yo les quería hacer esa pregunta, ¿no? La Escritura se centra, dice se ríen de mí, ¿verdad? La Escritura se centra en Dios, pero este escritor comenta que la psicología está centrada en el hombre. Yo difiero en ese aspecto porque tanto la Escritura no se centra solo en Dios. La Escritura también está centrada en el hombre,
al grado tal que nosotros a través de la teología podemos estudiar al hombre en sus maneras de estudio tripartita, lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces nos damos cuenta, aún como la escritura nos dice, sí, dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia también está centrada en el estudio, está centrada en el hombre, no solo la psicología, sino solo la psicología está centrada en el hombre, porque al final la teología nos va a enseñar, nosotros vamos a poder introducirnos a un mundo maravilloso de lo que es el ser humano, ¿no? Lo que representa el ser humano ante los ojos de Dios, y eso es algo maravilloso. Pero la diferencia en la perspectiva de la naturaleza humana, por ejemplo, dice que uno de los graves defectos de la psicología es pues su antropología, es su estudio, ¿no? Probablemente la psicología, en algún momento, lo que es la psicología, ¿sí? La psicología nos lleve a pensar que el ser humano, ¿sí? Que el estudio de ese aspecto físico, de esa manifestación social y cultural de las comunidades humanas, a lo mejor no tienen nada que ver con la escritura, pero nosotros tenemos que abordar, investigar, analizar, hacernos nosotros exégetas, ¿no? Que es una de las palabras que se ocupan dentro de la teología para hablar de la teología, a lo mejor exégesis, la profundidad, la raíz, de dónde viene, por qué está ahí, por qué, quién lo hizo, por qué lo hizo, hacernos preguntas como estudiantes, hacernos preguntas como discípulos, ¿no? Entonces, la diferencia, por ejemplo, en la perspectiva de valores, la Biblia enseña absolutos, y cuando nuestro estudio nos habla que la Biblia enseña absolutos, nos está hablando de lo completo, ¿no? Y ellos dicen, existe lo malo y lo bueno en este mundo. Existe lo bueno, existe lo malo, y dice el estudio que la psicología enseña, pues el relativismo. Sí, ese relativismo que muchas veces son doctrinas que se tienen que considerar, doctrinas que se han hecho para poder entender tal vez ese estudio. Y dice el escritor, yo puedo tener mis propios puntos de vista, usted puede tener los suyos, pero por todos los medios no debo imponer mis valores sobre los suyos. Ahora, nosotros entendemos, sí, que existen valores y existen principios bíblicos, existen valores cristianos, existen valores, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Si yo estoy viendo que una rama de la teología contradice las sagradas escrituras, entonces ahí voy a tomar como ejemplo, ¿no? Acuérdense de aquel chapulín colorado. Cuando venía el peligro, sí, ¿qué es lo que pasaba? Por ahí sus antenitas estaban parpadeando. Como cristianos, el Espíritu de Dios nos ha dado el discernimiento. Y el discernimiento es para entender, comprender, analizar, ser analíticos en cada cosa, como los que habla la Escritura que eran de Berea, que dice que los de Berea no se comían todo lo que los apóstoles decían. Ellos los escuchaban, ellos lo meditaban, ellos lo corroboraban, y entonces decían, correcto, lo entiendo, lo analicé, lo corroboré, lo vi en el fundamento de los apóstoles, y entonces esto es correcto. Eso debemos de hacer nosotros en cada estudio que nosotros tengamos, en cada cosa que nosotros escuchamos, así sea el super archirrequete recontra reverendo apóstol y lo que sea. Nosotros tenemos que aprender a discernir a través de la luz de la palabra. Por ejemplo, el último de esta diapositiva, la diferencia en nuestra fuente para la respuesta.
La psicología dice que enseña que el individuo tiene las respuestas dentro de sí mismo. Esto es lo que ellos dicen, lo que ellos argumentan, el fundamento que ellos tienen, la diferencia a lo mejor en cuanto a las Sagradas Escrituras. Si el hombre tuviese las respuestas dentro de sí mismo, entonces el hombre está haciendo a un lado la parte espiritual, la parte bíblica, la parte en la que Dios trabaja. El hombre en todos los tiempos, en todas las generaciones, en todas las dispensaciones, sí, desde la dispensación de la conciencia, cuando Adán le falla a Dios, cuando Eva le falla a Dios, desde ese tiempo nos damos cuenta cómo el hombre ha tenido que recurrir a Dios. Aunque vemos en Génesis que de manera, a lo mejor lo podemos ver de manera sarcástica, que Dios busca a Adán y le dice a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero Dios siempre está preocupado en el ser humano. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así en todos los tiempos. Y el hombre entonces siempre ha dependido de Dios. ¿Sí? A lo mejor el que no quiere, pues no quiere, va a depender de Dios. Pero el hombre de Dios, el cristiano, depende de Dios en su interior. Si bien es cierto, una vez que reconoce a Cristo, una vez que entiende lo que es la regeneración, que entiende que debe de haber un cambio de pensamientos, de sentimientos y de propósitos, entonces el hombre puede, pues de alguna manera, sacar de su corazón ya las cosas buenas, como nos enseña la Escritura. Está la diferencia también, la diferencia en la metodología. Y la mayoría de las formas de la psicología, dice el estudio, que enseñan que la clave para los problemas personales yacen en algún momento en nuestro pasado. La clave para poder solucionar las cosas están en nuestro pasado. Yo quiero ahí detenerme un momento, ¿no? El estudio nos dice que la psicología, no la psicología a lo mejor que es aplicada de buena manera, porque está la psicología que a lo mejor por tiempo no podemos alcanzar a comentarles los diferentes pensamientos que tienen algunas ramas de la psicología, pero cuando esta forma de pensar de esta psicología enseña que la clave de los problemas personales yace en algún momento en nuestro pasado, pues entonces no necesitaríamos del autor y el consumador de la fe, del que transforma, del que cambia, del que dijo en segunda de Corintios, si no me equivoco, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él está diciendo así enfáticamente, tu pasado no me interesa. Tu pasado ya murió, el hombre viejo quedó atrás y hoy día tú eres una nueva criatura para adoptar, para desaprender, para aprender y para poder seguir hacia adelante, pero en una manera totalmente diferente. Sí, vemos que el estudio nos dice muchas cosas que de alguna manera, si no estamos bien fundamentados en la palabra, si no tenemos la explicación correcta, podemos incluso llegar a confundirnos por lo que dice el escritor, por lo que dice, y luego vemos ahí cómo este tipo de comentarios, ¿verdad? Nos pueden llegar a nosotros a hacer dudar si no tomamos la palabra de Dios como una base. La palabra de Dios es nuestra base. Recuerden, como consejeros en la iglesia, como consejeros espirituales, como terapeutas familiares, como sea, siempre debemos de considerar que la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es esencial en la consejería familiar. ¿Por qué? Porque la consejería familiar, incluso la consejería espiritual, debe ser considerada en la iglesia del Señor como un proceso de un discipulado. Si la consejería es un proceso de un discipulado, hay consejería, hay discipulado,
hay consejería, entonces está el cristiano en una maduración, en un crecimiento que es importante. Fíjese bien, en una iglesia donde no existe el departamento de consejería, pues hay un peligro muy tremendo ahí, un peligro muy fuerte. En todas las iglesias debe de existir un departamento de consejería. ¿Por qué? Porque la psicología, fíjense bien, la psicología, si bien es cierto, es una ciencia que analiza, es una ciencia que estudia a través de qué? Estudia a través de los métodos, y existen métodos científicos, ¿sí? Esas relaciones emocionales y los comportamientos de las personas. ¿Quiénes se congregan en un templo? Personas. ¿Quiénes vienen con problemas? Las personas. Tiene mucho que aportar, sí, tiene mucho que aportar a la teología, lo que es la psicología, en su área de estudio, en su área de, como se conoce la palabra, en su praxis, ¿sí? Necesitamos entender ese desarrollo precisamente en la consejería cristiana, en la consejería espiritual, en la consejería pastoral. Tenemos que considerar todo esto. Además, hoy más que nunca, mis amados, hoy más que nunca, quiero decirles que se necesita implantar en las iglesias una consejería eficaz, capaz de qué, capaz de conocer, capaz de distinguir las dolencias mentales. ¿Hay discernimiento? Sí. Que nos ayuda a la psicología a poder entender un poquito más el campo del comportamiento humano, porque hay dolencias mentales. ¿De cuántos acuden a la iglesia por ayuda a encontrar su correspondiente terapeuta, consejero, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva pastoral? Y esto es importante. Y sabe, si llega alguien a un lugar donde dice, yo sé que hay gente preparada, yo sé que hay gente capaz, yo sé que en ese lugar me van a ayudar, y no encuentra esto, tristemente se va decepcionada, desilusionada, y pues yo creo quién sabe dónde va a ir a parar. Entonces, es importante todo esto. Quisiera decir si hay alguna duda, pero tengo que seguir, ¿verdad, pastor? Tengo que seguir, ¿verdad? Adelante, pastor. Compañeros, si alguien, Me tuviera gustaría, alguna. me Ajá, gustaría que adelante. si alguien en algún momento, pues qué bueno que vaya apuntando, ¿no? Pero si alguien por ahí de repente hay algo fuerte que le esté a lo mejor llamando en el sentido de alguna duda, poder levantar su mano y con todo gusto, ¿verdad? Lo que estamos comentando, lo que estamos enseñando, lo que estamos nosotros compartiendo, podemos ir despejando, obviamente poder regresar al tema, no desviarnos tanto, pero bueno, si no, al final ustedes ya tienen las preguntas, ¿vale? ¿Hay alguna duda para los que están por ahí que estoy viendo? Voy a echarme un traguito, ¿eh? Bueno, ok. Seguimos porque también se me seca por aquí este asunto, ¿no? Fíjese, mis amados, hablando de la importancia de la psicología en la consejería y a la vez que es una herramienta en la teología, la vida, la vida de muchos de nosotros y de mucha gente dentro de la congregación, la vida plantea a cada instante problemas de índole psicológicos. Por ejemplo, existen preguntas en algunas personas que no tienen identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy?
Hay gente que está dentro de una organización, a lo mejor de una iglesia, pero no tiene una identidad, no sabe quién es, cuál es su personalidad, no sabe cuál es su personalidad. Y también se hace la pregunta, siempre seremos los mismos o cambiamos, ¿no? Y son cosas que nosotros tenemos que aprender para poder enseñar. Y algo, por ejemplo, que se hace la pregunta mucha gente, ¿funciona la psicología? Y eso es lo que el escritor dice. ¿Funciona la psicología? Y el verdadero problema nunca es si algo funciona, sino si es bíblico, es lo que dice. Sin embargo, el éxito de la psicología debe ser al menos abordado. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Dice que el verdadero problema nunca es si algo funciona, sino si es bíblico. Yo, con mucho temor y con mucho amor le voy a decir, hay cosas que no están en la Biblia, ¿sí? Pero que son herramientas importantísimas. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de alguna materia dentro de lo que es la facultad, dentro de lo que es el aprendizaje teológico, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar hermenéutica, jamás. Sin en cambio, la hermenéutica fue aplicada por los apóstoles, por el Señor Jesucristo, pero es una manera de poder nosotros identificar el estudio o la ciencia, porque la hermenéutica no solamente se da dentro de lo que es escuelas, facultades y universidades bíblicas. Muchos de ustedes llevaron hermenéutica en la universidad para poder conocer muchas veces las raíces etimológicas y el origen de cada una de las cosas que estudiaban. Entonces, la hermenéutica no está en la Biblia, pero qué importante es aprender hermenéutica para no cometer errores garrafales por la mala interpretación, por no conocer a lo mejor que la Biblia fue escrita históricamente y no conozco de historia, pero la hermenéutica me va a llevar a conocer algunos aspectos históricos, algunas cuestiones culturales, algunas cuestiones, sí, que era usos y costumbres. ¿Por qué? Porque me voy a meter en la hermenéutica a poder aprender para poder enseñar de mejor forma o de manera más correcta, de manera en la que yo pueda ser verdaderamente un discípulo que discipula a otros. ¿Me explico? Entonces, la homilética no viene en la Biblia tampoco, ¿sí? Como tal, homilética, ¿sí? En cambio, podemos ver cómo el Señor Jesucristo elaboró unos sermones en el monte, hablando del sembrador, y él expuso algunos sermones, ¿sí? De manera impresionante, pero no lo vemos en la Biblia. Entonces, muchas de las veces nosotros quisiéramos ver que la palabra que se está enseñando diga tal y cual en la escritura. Pero al estar analizando, meditando, dejándonos enseñar, nos damos cuenta que nada más es la palabra para estudiar ciertas cosas que están en la Biblia, que están en la escritura. Porque, por ejemplo, vemos lo que dice este escritor de Siebergen, afirma que existen mitos dentro de la psicología moderna y veremos algunos. Fíjense lo que dice la psicología moderna, que de alguna manera yo no comparto algunas cosas. Dice que la consejería es igualmente efectiva para todos los problemas. Error, ¿sí? La consejería no podemos nosotros decir que es efectiva para todos los problemas, porque una cosa es ser un consejero, una cosa es ser un terapeuta, una cosa es ser un psicólogo y otra cosa es ser un psiquiatra. ¿Me explico? Entonces, cada uno se va a desarrollar en el área hasta donde debe de estar. Por ejemplo, si yo tengo un problema de esquizofrenia, ¿usted cree que la consejería es algo que me va a ayudar? Claro que no. Yo tengo que aprender a canalizar, a canalizar. Hay cosas que ustedes como consejeros en algún momento van a poder identificar que sí
y qué no deben y pueden hacer dentro de la consejería, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona, si tiene problemas psiquiátricos, problemas mentales, tiene que ser tratado por un especialista llamado psiquiatra para poderle recomendar ciertos medicamentos. Ahora, cuando la gente dice, es que el psicólogo, como veíamos al principio, se me hace que esto es demoníaco, se me hace que esto no es de Dios, se me hace que esto simplemente porque trata con la parte humana, pero no decimos lo mismo de la línea del derecho, de la ingeniería, no decimos lo mismo, pero quiero que podamos nosotros entender esa parte de que nosotros no podemos considerar la consejería para todos los problemas. Sabemos que la psicología, para mi punto de vista, la psicología es un medio, pero no es un fin. Es la forma de poder detectar, es la forma de poder entender. Pero el fin, ¿quién es? El que cambia, el que transforma, el que lo que el hombre ya no puede, en donde el hombre dice yo ya no puedo, en donde el hombre dice es imposible. Nosotros como consejeros cristianos, consejeros espirituales, pastores consejeros, nosotros decimos tú lo puedes hacer, Señor. Sí, el hombre no lo puede hacer. Hasta aquí llegó la ciencia, hasta aquí llegó la psicología, hasta aquí llegó la psiquiatría y dice que no puede, pero tú nos formaste y yo creo que tú tienes el poder para hacer un milagro, porque los milagros yo creo que todavía están vigentes. El Señor Jesús dijo, y esto que yo hago, aún cosas mayores que las que yo hice, ustedes harían. Entonces, es bíblico, es palabra de Dios que nosotros tenemos que recibirla. Luego dice que entre más larga la terapia, mejores serán los resultados, ¿no? Y bueno, a lo mejor es lo que él experimentó, pero debemos de entender que no podemos nosotros hacer uniformidad con todos los casos. Cada caso es diferente, cada caso es totalmente diferente y no puedo yo decir que como aquel me funcionó en 10 sesiones, el otro me va a funcionar en las mismas, porque no es lo mismo, el mismo problema que trae. Luego dicen que un ciclo de terapia es la regla en la mayoría. Un ciclo de terapia es la regla y yo creo que nosotros debemos de entender esta parte, que existen cosas en las que nosotros hay que analizar si es correcto, si no es correcto. ¿Qué tiempo me queda, pastor? Son las 10:50, pastor. Ok. ¿Qué tiempo me queda, perdón? Podemos compartir unos 15 minutitos más. Ok. Ok. La psicología. Fíjense, ahí puse yo que la psicología en la consejería es una de aquellas áreas que comprenden la teología. Además, que se transforma en una ciencia y que ayuda a analizar la problemática de la persona para así orientarle para el buen desarrollo en su vida espiritual, para poder mantener una buena relación en la sociedad, tener una buena relación con las personas y desarrollar su propia identidad. Esto es lo que la psicología, de manera correcta y bien aplicada, nos va a dar como resultado. Ahora, estoy hablando de la psicología y estoy hablando de que la psicología dentro de la consejería es un área que comprende la teología. Voy a hablar lo que es la teología. La teología en la consejería es la que se encarga de estudiar e investigar los fenómenos teológicos que tienen que ver con el trabajo de la consejería y el analizar en ocasiones de una manera sistemática, ordenada, todo lo relacionado con la deidad en sus respectivas funciones, o bien analizar todo lo que conlleva establecer una doctrina sana para la edificación del cuerpo de Cristo. La teología nos ayuda a poder ayudar al ser humano
en la parte a lo mejor espiritual, en la función de las doctrinas para establecer a esta persona en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo formada por seres humanos y probablemente seres humanos que están teniendo problemas de conducta. Ya recibieron a Cristo. Ya tienen evidencias del Espíritu Santo, pero hay algo en ellos que quiero avanzar. Existe la influencia de la psicología sobre el cristianismo. ¿Sí? Esa influencia de la psicología sobre el cristianismo dice el estudio que ustedes tienen, que a la luz de los comentarios de lo que vimos antes, podría parecer extraño que los cristianos tuviesen tal interés en la psicología, pero la tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como la ciencia médica ha avanzado y muchas cosas que en el tiempo de Cristo, de los apóstoles, de los profetas no se daban, hoy día lo estamos viendo. Para muestra un botón, ¿no? Yo creo, para muestra la pandemia que nos agobia, que nos agobió. Muchos me hacían preguntas, pastor, ¿qué piensa de la vacuna, no? Y ese es un tema un tanto, controversial, porque exactamente no tienen el conocimiento de la palabra. La palabra está llena de ejemplos, la palabra está llena de cómo podemos nosotros enseñar cualquier tema, y lo peor que muchos andan predicando, que eso también es del diablo, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen eso? Por el desconocimiento. Hablan del diablo, hablan del anticristo, hablan de muchas cosas que solamente por sugestión se sugestionan, pero no se tiene la base, no se tiene el aprendizaje, no se tiene el conocimiento para poder determinar si no fueron a Wikipedia, fueron al Rincón del Vago, fueron a YouTube, fueron al Facebook y por ahí pues comieron por ahí algo que, y entonces el cristiano no está aprendiendo de manera correcta a través de la escritura, sino es que él dijo, es que él y es algo que nosotros no tenemos que permitir. No tenemos que permitir que nos bombardeen de afuera. Nosotros mismos hacer el análisis y el escudriñamiento. Que es escudriñar, es cavar, es encontrar los preciosos metales, lo mejor que podemos encontrar, pero para poder nosotros escudriñar y cavar, pues se requiere de mucho esfuerzo. Fíjense, ¿por qué la psicología tiene ¿por qué la psicología tiene tal influencia sobre el cristianismo? Dice el escritor, en los últimos 30 años. Pues porque más o menos la psicología tiene un aproximado de 100 años que se ha empezado a mover, que se ha empezado pues a demostrar. Igualmente, la ciencia médica, las vacunas, la carrera, por ejemplo, de derecho, las ingenierías, cada día Dios les está dando oportunidad de entendimiento, sabiduría para poder realizar cosas y bueno, son cosas que ellos van adoptando y que no agrede. Esto es importante analizar. ¿Agrede o no agrede? ¿Sí? ¿Me desmerita la fe o no? ¿Me hace dejar mi doctrina? Es importante, antes de nosotros hacer un juicio anticipado, prejuzgar o hacer ese tipo de cosas, es importante pensar, ¿esto afecta a mi salvación? ¿Esto afecta la doctrina de Cristo? ¿Esto afecta y siempre esa debe de ser nuestra línea para poder discernir también entre lo bueno y lo malo? Y no solamente decir no y no y no y no, porque así fui enseñado. Y si fui enseñado así, pues nada me entra. Entonces tenemos que ser, para eso Dios nos dio la sabiduría. Y fíjese bien, al final quiero hacer una pregunta que me gustaría que me la respondiera alguien. Y esto se me hace conocido a mí. Sí, se le abrió un poquito. Está bien, vamos, seguimos. Ok, seguimos. Dice que ya me conocen, ok. Dice número 3, existe hoy muy poco entendimiento
o deseo de la verdad bíblica y de teología. Hoy existe muy poco entendimiento, muy poco conocimiento, instituciones cristianas aparentemente buenas, respetadas y líderes apoyan la mezcla de la escritura y la psicología. Es lo que el escritor dice. Es lo que el escritor dice. Sin en cambio, tenemos nosotros que entender algo. Voy a hacer la pregunta, a ver quién me la responde. Sí, cuando nosotros estamos aprendiendo es a través del conocimiento. Ustedes recuerdan la palabra del Señor ahí en Oseas capítulo 4, versículo 6, cuando Dios dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Por falta del conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Quién me puede decir de dónde viene el conocimiento? ¿De dónde? Por ahí le leí los labios. A través de la preparación. Es correcto. El conocimiento viene a través de la preparación. Entonces, ¿por qué perece el pueblo de Dios? ¿Por qué perece el consejero? ¿Por qué perece el pastor? ¿Por qué perece el cristiano? Porque no adquiere conocimiento. ¿Cómo viene el conocimiento? Alguien una ocasión me dijo, viene de Dios. Le digo, no, no viene de Dios. Viene de la diligencia tuya de seguirte preparando, capacitando, estando constantemente en aprendizaje. Ahora sí, dice la escritura en Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién le va a pedir? Dios. A Dios. Y él se la dará. Entonces, yo adquiero el conocimiento por mi diligencia en poder aprender, en poder adoptar, en poder soltar, poder recibir, poder tener un espíritu enseñable. Adquiero conocimiento, pero el conocimiento sin la sabiduría, pues quiero decirles que no va a funcionar, porque la sabiduría de Dios nos ayuda a aplicar de manera correcta el conocimiento. Es por ello que muchos cristianos, muchas personas dicen que no, que esto no debe de ser, que esto es del diablo, pero existen muchas cosas que tenemos que analizar que no podríamos terminar. Pero fíjense, hay un panorama general de varios psicólogos cristianos y nos dice el estudio que todos los hombres mencionados abajo creen y promueven buenas causas, conceptos bíblicos, y no dudamos que estos personajes, individuos sean creyentes, ni tampoco intentamos juzgar sus motivos, por lo que debemos todos amar al Señor y desear servir a su pueblo. Sin embargo, el Dios que nos advierte a no juzgar los motivos, nos llama a discernir lo que está diciendo y enseñando cualquier persona en su nombre. Hay algunas citas bíblicas, vamos a omitirla por el tiempo, ustedes ya la estudiaron, ya la leyeron, y este escritor habla del propósito de esta sección, que es de llamar la atención en algunas áreas en las que los psicólogos cristianos se han apartado de la enseñanza de la escritura. Yo creo que muchos psicólogos no se han apartado de la escritura, sino que han tomado como una herramienta. Por ejemplo, hay algunos que ustedes estudiaron, sí, que dicen que toda la verdad es la verdad de Dios, donde sea que se encuentre. Yo difiero en este psicólogo cristiano, sí, la verdad de Dios, a donde quiera que se encuentre la verdad, ¿es verdad de Dios? No, porque hay verdades, sí, que no son de Dios, que a Dios no le agradan, que Dios no está de acuerdo, y son verdades, pero verdades que afectan mi vida, mi relación con Dios. Y esto es importante analizarla. Cada uno de ellos da sus argumentos y comenta que la psicología es un campo, dice uno, que la psicología es un campo del conocimiento dado por Dios, capacitándonos para ayudar más adecuadamente a la gente que vive en una sociedad impregnada con cambio y complejidad desconocida. Y efectivamente considero que nosotros como pastores, como cristianos, como discípulos, necesitamos. Mire, ¿quién es un discípulo?
aquel que está siendo enseñado y que ha sido enseñado. Y el discípulo, ¿verdad?, está para ser discípulos. Una persona que no se prepara no es discípulo. Una persona que no se capacita no es discípulo, solamente es creyente. Dios quiere que seamos discípulos o que seamos creyentes. Alguien va a decir, es que el creyente es el que cree y al que cree todo le es posible. Y me va a sacar un texto de contexto para hacer un pretexto. Pero quiero decirle que la Biblia habla de unos personajes que no son muy gratos y que dice que creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Y si ellos creen y tiemblan, ¿los hace qué? Creyentes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Analizando la palabra, dice que ellos creen y tiemblan. ¿Quién? Los demonios creen y tiemblan, pero pues ya son demonios y ya no están, me explico, y los hace creyentes. Por eso nosotros no tenemos que ser creyentes, nos convertimos a Cristo como creyentes, pero no nos quedamos ahí bonsáis, chaparritos, sino que nosotros a través de seguir diligentemente adquiriendo conocimiento, nos estamos haciendo discípulos. Dios quiere discípulos, no quiere creyentes. Creemos si bien es cierto, pero Él quiere que seamos discípulos. Entonces, esta parte de cada uno de estos cristianos que hablan de lo que es la psicología, dice Larry Cram, dice, es mi punto de vista que los modelos de consejería deben demostrar más que consistencia con la escritura, deben de hecho emerger de ella. Sí, o sea, sí tal cual. Imagínense, tiene que emerger, tiene que decir emociones, ¿no? Ahí en la Biblia, problemas emocionales, problemas temperamentales. Y muchas veces, por ejemplo, el cristiano sin conocimiento no entiende lo que son las cuestiones de los temperamentos. Y es algo que a través de la psicología que se ha encargado del estudio, se ha dado cuenta que nosotros por lo menos tenemos dos tipos de ¿qué? De mezclas. Por los abuelos, por allá y por acá, y los padres nos dieron temperamentos. No sabemos ni siquiera qué tipo de temperamento tenemos, si es colérico, flemático, consanguíneo, melancólico, cuál es el que tengo. Y esto, un consejero, un pastor podrá ayudarle a la gente a entender cuáles son esas emociones que tiene a flor de piel y cómo poder regularlas y controlarlas. No se van a quitar las emociones. No va a ser la oración y las emociones se van a ir, porque nosotros es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra personalidad, las emociones. Pero nos va a enseñar el estudio para poder ser buenos terapeutas, para poder ser buenos consejeros, cómo voy a guiar a las personas a través de una consejería si no sé nada, si soy colérico, flemático, consanguíneo, cuáles son las deficiencias, las fortalezas y cómo voy a poder yo encauzar a la gente. Entonces, son temas importantes que yo no, porque la Biblia no dice emociones, yo no voy a enseñar o yo no voy a ayudar a mi congregación, a mi familia, a quien sea, a poder identificar sus emociones que siempre los llevan a cometer errores garrafales. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando de miembros, estoy hablando de personas que por no conocer y no controlar y no regular, cometen cosas y luego dicen, híjole, la regué. Ya la regaste, pero pues hiciste una barbaridad tremenda, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que aprender. La alternativa bíblica, por ahí el escritor da algunas alternativas bíblicas, sí debería de alguna manera ser obvio a estas alturas que creemos en la psicología secular y el cristianismo bíblico son totalmente incompatibles. Al mismo tiempo, queremos dejar en claro que no estamos en contra de la consejería que está alineada con las escrituras, ¿sí? No debemos nosotros de estar con un pensamiento erróneo, mi punto de vista, tómelo usted, escúcheme usted, pero no debemos de estar con ese pensamiento erróneo porque quiero comentar, pastores de antaño, pues no solamente dijeron que la psicología era del diablo, muchas cosas más, ¿sí? Que no quiero entrar en detalles de doctrina o de dogmas, pero dijeron, esto es del diablo, aquello es del diablo, esto es del diablo, todo es del diablo, y todo era del diablo.
¿sí? Todo era del diablo por un desconocimiento, por falta de conocimiento, y la Biblia está llena de instrucciones. Es más, para ayudarnos a la consejería está Proverbios, pero Proverbios por sí solo no nos va a dar esas herramientas que nos va a ayudar la psicología, que nos va a ayudar la consejería, que nos va a ayudar las emociones, y son cosas que tenemos que adquirir. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que saber trazar la palabra de verdad, ¿cierto o no? Y para trazar, ¿qué se ocupa? Una regla, un metro, ¿sí? Algo para medir, algo para trazar. Cada uno de nosotros, cuando estamos enseñando, cuando estamos nosotros ayudando a otro, nos convertimos nosotros en constructores de vidas, en constructores de personas, en constructores a lo mejor, o reconstructores en algo que está derribado, en algo que está caído. Pero fíjese bien, un albañil tiene el conocimiento de la albañilería, pero si usted le dice, constrúyeme una casa, y el albañil le dice, ¿qué cree? Que no traigo ni cuchara, ni metro, ni plomada, no traigo nada. ¿Será suficiente que él conozca de albañilería? ¿Será suficiente que él conozca de mediciones, de trazos? No es suficiente, porque no tiene las herramientas para la construcción. Nosotros, consejeros, pastores, simplemente discípulos, necesitamos herramientas para construir. Y las herramientas no solamente las encontramos en la Biblia. Las herramientas las vamos a encontrar también fuera, ¿sí? Porque Dios también ha dotado a personas con capacidades, con talentos, con dones. Por ejemplo, muchos dicen, es que si no es teología, yo no estudio, porque no saben ni qué es la teología, tal vez. Pero fíjese, hay teólogos que no son cristianos. Y hay cristianos que no son teólogos. El error de las cosas más tremendas, ¿no? Porque desconocen muchas cosas fundamentales, como es Dios, como es el Espíritu Santo, como es la Escritura, como es el hombre, como es incluso los eventos futuros y finales, que es importante que conozcamos como discípulos. Bueno, ya me voy a salir de la teología y voy a regresar, ¿eh? Ok. Me encanta la teología. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es nuestra base. No vamos a cambiar la palabra de Dios por psicología. No vamos a cambiar la palabra de Dios, el fundamento, por la cuestión de conocer, por ejemplo, cómo controlar emociones. No. Pero sí es importante que nosotros podamos estar dispuestos a tener herramientas para construir vidas, para construir familias, para construir matrimonios, para construir nuestra propia vida. Porque fíjese, algo por lo... Yo soy pastor, el pastor Arturo, no sé cuántos pastores haya, pero los pastores se mueren así, rápido se mueren. Y no es por orar mucho, ni por ayunar mucho, no. Los pastores se mueren porque no saben descansar. Los problemas de la gente se los echan encima ellos mismos. Tiene problemas con los hijos, problemas en casa, problemas económicos, problemas, y todavía carga los problemas de la gente. Cuando el pastor sabe manejar y regular las emociones, el pastor sonríe, el pastor vive, el pastor es alegre. ¿Por qué? Porque entiende que lo que él debe tener lo tiene, y lo que no debe tener lo desecha. Entonces, tenemos que aprender todas las herramientas necesarias para construir. Y la psicología, el escritor habla de su punto de vista, habla de que en ocasiones no se quiere hacer esa alianza de la psicología con la parte cristiana. Yo no estoy diciendo que en los púlpitos tú no estés hablando de la transformación del hombre a través del poder del Espíritu de Dios, porque al final es el poder del Espíritu el que nos cambia, el que nos redarguye, el que nos convence.
La palabra de Dios obra en nosotros y por eso la palabra dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la psicología es una herramienta para construir, para seguir construyendo y sin embargo vivir, cómo cambiar. Usted ya sabe que la palabra cambia, pero otra cosa que yo quiero comentar aquí está, por ejemplo, el caso que a lo mejor ustedes leyeron por ahí de uno de los personajes llamado, por ejemplo, Juan Wesley, ¿sí? Juan Wesley tuvo una teoría, tal vez, de la manera en cómo interpretó la Biblia, y entonces él decía que esa confusión provoca por la psicología lo siguiente. Fíjense bien lo que él decía. Había un problema en el cristianismo, hay un problema de doctrina que yo considero que no es así. Y este personaje, Juan Wesley enseñó que la naturaleza pecadora debe ser erradicada en una experiencia de crisis, con el resultado que podemos alcanzar la perfección sin pecado en esta vida. Tremendo. La perfección sin pecado en esta vida. En ese momento, a través de un acto de rendición total de fe, dejamos nuestras luchas con el pecado, con el vivir para Dios y bla, bla, bla. No comparto yo esto. Aunque Juan Wesley es una de las iglesias pues fuertes, grandes, pero yo no lo comparto y les voy a explicar el por qué yo no comparto esto. Porque aún tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decía algo muy importante, decía el apóstol Pablo. Los que saben que en Romanos 7, versículo 19 al versículo 24, Pablo decía que algo también estaba en él y era el pecado y la naturaleza caída, pecaminosa, y decía, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo contrario. Esto de alguna manera nos hace entender que la perfección sin pecado no la vamos a tener en esta vida. Y también, por si fuera poco, la palabra del Señor también nos enseña y nos dice en Proverbios que la senda de los justos es Oh, ya se nos quedó congelado el profe. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Un momentito más que logre descongelarse, como que alguien lo tocó y le dijo, está encantado, pastor, y ya se encantó. Bueno, pues creo que es un buen momento para aprovechar y compartir algo acerca de lo que estamos recibiendo. Fíjense que es muy importante algunas cosas que ahorita mencionaba el pastor. Es bien importante, como les decía yo la semana pasada, no casarnos con los autores. Siempre ir desarrollando ese criterio propio en nosotros, comenzar a hacer a un lado las cuestiones o pensamientos absolutos, ya que la vida considero que no nos va a alcanzar para aprender a conocer todo lo que tengamos que conocer, ¿verdad? Mientras más aprendemos, mientras más conocemos, mientras más leemos, mientras más entramos al conocimiento, al entendimiento, a la sabiduría, muchas veces la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, pues como que el conocimiento a nosotros se va ampliando cada vez mucho más. Y a mí me ha tocado en lo personal que había muchas palabras o muchas cosas que yo enseñaba que de un determinado tiempo para acá, pues he dejado de enseñar. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento que yo tenía y que ya a la hora de estar adquiriendo este conocimiento, esta capacitación que vamos día con día, pues se va terminando, ¿verdad? Esa forma de enseñar. Y aportaba algo
hace un momento por aquí el maestro que hablaba acerca del problema, que no se puede llevar a cabo de la misma forma los resultados que tuvimos aquí en una consejería, poderlos llevar en otra. ¿Y por qué? Pues bueno, el problema, aunque sea el mismo problema, o sea, puede llegarte un matrimonio que esté en un problema de separación, y por eso entran para contigo a la consejería. Y aunque entren estas personas, aunque vengan 2 o 3 matrimonios diferentes con el mismo problema de separación, no vamos a usar las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque son contextos diferentes, son vidas diferentes, son relaciones diferentes. Y aquí es pues muy importante que nosotros vayamos teniendo estas lecturas, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y pues bueno, me gustaría escuchar a algunos de ustedes para aprovechar si hay alguna pregunta, ¿verdad? Pati, veo que Arturo, abriste tu micrófono. A ver, Pastor Martín, ¿quién de los dos? aleluya. Me, Quiera, me, pastor. me- ok, me llama la atención lo que comentó el profe en relación, y tú como que lo quisiste abordar también, relacionado con lo que es la consejería y las diferentes ramas, la psicología, el terapeuta, ¿verdad? Y que nosotros podamos darle lugar a cada cosa, acá la gente llega con un problema o algo. Y me vino pues a mi mente precisamente, por ejemplo, pues ustedes saben, mi esposa es psicóloga. Entonces ella trata a la gente pues con las herramientas, pero yo voy más cargado al tema bíblico, entonces me vuelvo yo más consejero. Es que tú eres pastor, me dice. Es que tú eres pastor, me dice. Y yo voy a otra línea, aconsejando y llevándolos a la palabra, llevándolas todo. Entonces, queda claro, pues, que la verdad, el hecho de ser consejeros bíblicos, pues, tenemos una gran ventaja, pero cuando unimos ya las herramientas adquiridas por la psicología, por la escuela, a la consejería bíblica, pues es un poder tremendo. Pero lo mismo es para el psicólogo de profesión, que solamente tiene las herramientas y tiene todos los argumentos que en la escuela le dieron. Pero si este psicólogo también tiene conocimiento de la palabra de Dios y lo lleva ahí a la raíz de las cosas, entonces este psicólogo se vuelve doblemente efectivo. La verdad que sí. Pero sí es bueno que nosotros, quizás la mayoría de los que estamos aquí, pues no somos psicólogos, somos pastores, somos cristianos que conocemos la palabra de Dios y nos hemos ido a través del tiempo, hemos ido adquiriendo este conocimiento bíblico que nos ha ayudado mucho. Entonces, pues sí ocupamos nosotros darnos cuenta de si no tenemos nosotros las herramientas como psicólogo, ver nuestra limitación y sí pasarlo, porque el problema de la persona que está llegando con nosotros, pues nosotros nos quedamos cortos. Él necesita algo más, entonces hay que transferir. Si no tenemos nosotros la herramienta, es transferirlo a ellos para que estas personas puedan salir de ahí. Creo que quedamos mejor si lo transferimos, nada más lo seguimos pastoreando, lo seguimos ayudando, estamos con él, lo acompañamos. Eso es lo que yo creo. Y no sé, Arturo, ¿tú cómo la ves con esta meditación o reflexión que estoy comentando? Pues yo creo que ya comienzan, ¿verdad? Las ideas, comienza el conocimiento, el entendimiento. Y yo creo que algo de lo que decías, Pastor Martín, con mucha sencillez y con mucha humildad, me gustaría que puedan escuchar esto. Cuando un consejero familiar cristiano se da cuenta de esto que acaba de compartir el Pastor Martín, cuando un consejero familiar cristiano se da cuenta
que cuando se mete a estudiar las diferentes ciencias como una herramienta para poder empoderar, para poder discipular, para poder acompañar, para poder aconsejar, esto, les digo con mucha sencillez y con mucha humildad, nos pone pero por encima de los terapeutas, nos pone por encima de los psicólogos, de los psiquiatras, nos pone por encima de todos estos estudios humanos, porque a final de cuentas quien guía lo que estamos haciendo es Dios a través de su Espíritu Santo, pero esa sabiduría, esa comprensión, ese discernimiento, ese estudio, esa preparación, esa búsqueda que hemos tenido a través de los meses, de los años que hemos estado viviendo, para poderle dar un lugar muy especial a Dios, ¿verdad? Por eso digo que están surgiendo las ideas, Pastor Martín, gracias por la aportación. Pati, creo que estabas Así es, pastor. Pues en lo personal yo le doy gracias a Dios porque Él me hizo pasar a mí por todas estas etapas en la vida y pues yo llegué a un lugar a buscar consejería y pues el consejero comenzó conmigo, pero estaba yo en una etapa muy difícil y pues me transfirió con el terapeuta y luego el terapeuta con el psiquiatra y total que pasé por todas las áreas y podría decir en este momento que zapatero a su zapato, ¿verdad? Nosotros podemos ser el consejero, podemos ser el que acompaña, podemos ver realmente la necesidad de la persona y poder comprender que realmente la psicología y la psiquiatría son herramientas que nos van a ayudar, porque pues yo lo puedo decir así libremente, yo estuve hasta medicada y la medicación no es algo de que, ay, pues estaba loca y por eso, ¿verdad? No, es una necesidad de tu cerebro de tener una oxigenación. La medicina no es para volverte adicto, que es el pensamiento de todas las personas, ¿verdad? Pues a la mayoría, que si tomo un medicamento me voy a volver adicto. Pero para la gloria de Dios, yo tomé un medicamento por un mes y eso fue como una oxigenación a mi cerebro. Mi cerebro estaba bloqueado, yo no podía pensar, yo no podía como tener una idea para mañana, no lo podía guardar en mí, no tenía esa capacidad en ese momento porque había tenido un shock. Entonces, eso es lo que pienso que debemos de aprender a detectar, porque conozco mucho algunos consejeros, lamentablemente, que no aceptan la psicología como una herramienta. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen a la persona sufre, que sufre, que sufre, porque no puedes ir con el psicólogo, no puedes ir con el psiquiatra, no puedes tomar medicamentos. Y está la persona porque todo lo volvemos un demonio y no debe de ser así, debemos de, o sea, como les digo, zapatero a su zapato. Y pues yo le doy gracias a Dios porque Él me permitió pasar por este proceso, porque si yo no hubiera pasado por ahí, quizás yo no tuviera la visión que yo tengo ahora. Pero gracias a Él que de todo tiene el control, porque me hace ver esto como, wow, para mí es una herramienta que yo en lo personal, si alguien viene y yo lo veo en esa crisis como la que yo tuve, yo le digo de inmediato, vamos a buscar un psiquiatra. Tú necesitas que te mediquen. Yo no te puedo medicar, pero necesitas ayuda, ¿verdad? Y de todas maneras, la persona va a regresar a nosotros porque la consejería siempre se va a dar. O sea, solo necesita ese momento, o sea, abrir el cerebro, a oxigenar el cerebro con esa medicación para poder regresar a la consejería y poder aceptarla y asimilarla. No puede aceptar la persona una ayuda de este tipo cuando su cerebro está tapado. Esa es mi aportación, pastor. Gracias, gracias, Pati. Y efectivamente, ¿verdad? Esta participación pues también nos lleva a esa integración, ¿verdad? De las diferentes herramientas. En el caso de nosotros como psicólogos, como terapeutas, cuando no podemos recetar medicamento, no estamos facultados para poder recetar medicamento, pero sí estamos facultados para poder decirle al paciente, ¿sabes qué? Te voy a canalizar con este doctor, con este médico, con este psiquiatra, o o se les da la opción, ¿verdad? Busca un psiquiatra, alguien que te pueda atender y tienen una sesión al mes con el psiquiatra y ellos siguen en su proceso
terapéutico con nosotros y no pasa nada, únicamente que pues hay que seguir, hay que avanzar y pues qué bueno, ¿verdad? La aportación, Patti. Pastora Luz, no sé si hubiera alguna pregunta, aprovechando ahorita que ya se conectó nuevamente el profe, si hubiera alguna pregunta o alguno ahorita que después de que participe la pastora Luz, si alguien más tuviera alguna aportación, más que nada, si es pregunta, mucho mejor para ir aterrizando la clase. Adelante, pastora Luz. Hola, buenas noches a todos. No, pues muy bien explicada la clase. Como comenta el pastor, ¿verdad? Existen, y como usted también ahorita no lo aclaró, estamos ahorita en conocer los distintos pensamientos de quienes han investigado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que empezar a tomar nuestro criterio para así saber cuando llega una persona, verlo desde el punto de vista si requiere de ayuda espiritual o es ayuda psicológica o hay que mandarle un psiquiatra. O sea, tenemos que tener el conocimiento general para poder nosotros apoyar a las personas que se acercan. Nosotros, ya ve que mi esposo, pues con eso de que sabe de la psicología, de las neurociencias y demás, lo buscan mucho para consejería de las situaciones que se están presentando. Entonces, mi esposo sí les presenta a Dios dependiendo de la necesidad que ve, ¿verdad? A veces nada más les aplican una terapia, a veces los manda el psicólogo, o sea, todo es que nosotros podamos tener el conocimiento para ser eficientes en nuestro trabajo. Obviamente volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo es el que nos va a dar sabiduría para saber qué hacer con la persona. Muchas gracias por la invitación que le hizo al pastor, muy acertado con el tema. Y bueno, seguir investigando y estudiando para saber que nos sirve más para nosotros, ¿verdad? En el desarrollo de la consejería. Gracias, pastor. Gracias, pastora Luz. Fíjense que este documento que tienen ustedes, este ensayo que se les mandó, la verdad que las personas que hacen este tipo de trabajos nos ahorran muchísima lectura, nos ahorran muchísima investigación para nosotros podernos enfocar a otras cosas con más fuerza, tomando estas herramientas y seguir adelante, ¿verdad? Con todo lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros en este tiempo. Una última participación, pastora Faustina. Adelante ya para que el pastor, el profesor pueda cerrar. No sé si está por ahí, pastora Faustina. Amén, buenas noches para todos y gracias al pastor, al doctor por toda esa enseñanza. Y yo nada más quiero decir un puntito clave que fue lo que yo aprendí en el proceso que yo he vivido, que la psicología nos enseña el qué y cómo. O sea, qué está pasando en mi vida o qué está pasando conmigo es lo que conocemos la Biblia, pero a veces, como decía la hermana, como comentaba, estamos bloqueados, porque las situaciones a veces son, pues, por falta de un tratamiento, ¿verdad? Como las sustancias químicas del cerebro que no nos dejan pensar claramente, no nos dejan poder ver. Entonces sí necesitamos esa herramienta. Para mí es muy, muy, muy útil porque, como les digo, estamos como perdidos, como bloqueados. Entonces el consejo, la guía nos dice qué está pasando con nosotros y qué hacer para ir adelante. Y claro, nos lleva a la palabra. Es lo que yo pudiera aportar. Y pues gracias, buenas noches, muy bonita clase y gracias al doctor. Gracias, pastora Faustina. Bueno, pues hacía la invitación, si había preguntas, creo que no hay, entendieron muy bien los alumnos, ¿verdad? Pues pastor, Odín, vamos cerrando la clase. Gracias por la participación, por la aportación. Creo que ha sido un buen tiempo, una enseñanza pues que viene a refrescarnos, ¿verdad? Mucho de lo que en su momento escuchamos, pero pues con un enfoque diferente y ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a retener todo lo bueno y lo que no lo vamos a dejar fluir, lo vamos a dejar que se vaya y pues bueno, creo que nos estamos preparando con todo este tipo de estudio
a ser más pensantes, a ser más, a poder pasar en la balanza, ¿verdad? Más el conocimiento que vamos recibiendo para que a final de cuentas pues haya un criterio propio, ¿verdad? Que el carácter de Cristo se vaya fijando más en nuestra vida y así podamos crecer. Adelante, pastor. Sí, pastor, una disculpa que tuvimos un problema ahí con la red, pero gracias a Dios por ahí nos metimos rápido, una disculpa, las lluvias, pero bueno, lo que comentan los pastores, veo que hay varios pastores, eso a mí me da mucha alegría, porque algo que decía la hermana que aparece ahí como Getz o Getz, algo así, Ajá. pastora, su comentario lo escuché, gracias. Es cierto, atinadamente los comentarios fueron muy buenos todos. Alguien dijo zapatero a tu zapato, buena también retórica, pero como pastores jugamos un papel súper importante de adquirir conocimientos, herramientas. Quiero decirles, para terminar esta parte, que muchos de nosotros como pastores consejeros, muchas veces realizamos entrevistas que muchas de las ocasiones no traen buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo transformamos en pequeñas charlas que no traen satisfacción total al problema que viene padeciendo o la patología, si lo podemos manejar de esta manera, la patología que presenta el aconsejado o quien sea. Entonces, cuando nosotros como pastores, hay dos líneas. Como pastor puedo decir, yo solamente me enfoco a la parte espiritual, pero yo no quiero saber nada de psicología, ni de terapia, ni de emociones, yo soy pastor. Pero acuérdense que estamos tratando con personas, con corazones, con sentimientos, con actitudes, comportamientos y más, que si nosotros nos aplicamos a aprender todo lo que esté a nuestro alcance, entonces seremos buenos pastores y ahí analizaremos si está dentro de nuestra capacidad o no. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿quiénes? Nosotros, quienes pastoreamos, quienes enseñamos, debemos de ser maestros después de tanto tiempo. Y ahora dice Pablo, entonces Hebreos, entonces tienen necesidad de que se vuelva a enseñar. ¿Cómo nos vamos a volver maestros? Adquiriendo el conocimiento. Entonces, de verdad, yo bendigo sus vidas y esperando que todo lo que nosotros dijimos, ustedes lo tomen lo bueno y desechen lo malo. No pasa nada. Esto habla de madurez, esto habla de sensatez, esto habla de discernimiento, esto habla, pastora, sí que, pastora. Ok. Pastor, y bueno, no sé si aquí se termina mi participación, solamente pues a comentar que la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas pues agradece también que usted pueda ser parte de esta facultad como coordinador y catedrático de la facultad. Y bueno, ya sabe usted que las puertas de la facultad están abiertas, que tenemos un reconocimiento, valor curricular, está dada de alta la facultad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenemos reconocimiento en gobernación como facultad para poder ejercer el ministerio o como nos conocen como ministros de culto con un documento avalado y no solamente a lo mejor un documento institucional, sino un documento oficial. Seguimos a las órdenes y pues si hay alguna cosa más, pues aquí estamos, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño. Sí. Otra cosa, pastor, se me olvidaba. Gracias, amado pastor. Gracias. Pastores, no nos olvidemos siempre, pastores, de ser humildes. La humildad nos va a traer, la humildad es una clave al éxito, la humildad es una clave y yo se los comparto con amor, con respeto
que seamos humildes a donde quiera que Dios nos lleve y donde quiera que nosotros escalemos peldaños, la gloria es para Dios y nada más. Amén. Amado Dios, te damos